¿Sí? ¿Partimos? Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Tania Honorato, soy directora del concurso del Fondo Fomento Audiovisual. Esta es la charla de los fondos de Cultura 2017 del Fondo Audiovisual. Vamos a esperar un poquito a que la gente se conecte. Les voy a presentar a mi equipo. Estoy con Natalia. Saluda, Natalia. Hola a todos. Nosotras dos somos las personas que estamos a cargo del fondo audiovisual, de contestar preguntas, de hacer las capacitaciones, así que los incito a hacer las preguntas, que este es el momento, esta es la instancia para que somos todo oídos. Hay varios canales de ayuda, vamos a estar conversando del concurso, les voy a hablar como de las novedades de este año, vamos a tratar de igual ir hablando cosas específicas de algunas líneas de concurso, y ya las preguntas muy específicas de los proyectos, la idea es que después las canalicemos a través de nuestros canales de ayuda. Francisco, ¿estamos? Ok, por favor. Muchas gracias. Espérense, arriba, eso. Entonces, fondo audiovisual, vamos a partir hablando de los principales cambios. Ok, en este año 2017 vamos a partir hablando de las modalidades de concurso que consideran un porcentaje de cuota regional, principalmente. Vamos a hablar de formación, becas. Cuando hablamos de la submodalidad de formación técnico profesional individual, vamos a hablar que esta línea de concurso tiene un 50% de cuota regional. ¿Qué significa la cuota regional? Que nosotros estamos obligados a financiar proyectos que vienen de regiones distintas de la metropolitana, que cumplan con las características que nosotros vamos a describir. Luego, siguiendo con la línea de formación, ya nos vamos a ir a la formación técnica o profesional grupal, que estas son actividades para formar profesionalmente a terceros. Aquí vamos a tener un 70% de cuota regional. Luego, siguiendo con la misma línea de formación, también pasamos a formación de público. Formación de público tiene que ver con una entidad, también forma a terceros que no están vinculados al ámbito audiovisual. En esta modalidad de concurso, la cuota regional va a ser de un 50%. Luego, cuando ya vamos a pasar a la línea de producción audiovisual regional, esta es una línea de creación y producción. Esta línea está enfocada principalmente a la creación de cortometrajes y mediometrajes. Muy importante, a la gente que nos está escuchando de regiones, espero que hayan hartos de regiones, esta línea de concurso es solamente enfocada a regiones. La idea es que los responsables tienen que ser de regiones, el equipo técnico tiene que ser de regiones, y las actividades también tienen que ejecutarse en regiones. Eso también lo vamos a hablar un poquito más en detalle a medida que vaya continuando la presentación. Acá el 100% de los recursos se van a responsables de regiones distintas de la metropolitana. Luego, cuando ya vamos al ámbito de la circulación, tenemos la línea de difusión e implementación y la modalidad de implementación de equipamiento, que esto es para implementar salas de cine ya existentes o centros culturales o espacios que se ocupan para la exhibición audiovisual, darles una mejora, dar una mejor experiencia audiovisual a estos espacios, y acá el 75% de los recursos se van a regiones distintas de la metropolitana. Y por último, dentro de la misma línea, está la modalidad de festivales. Específicamente cuando vamos a hablar de muestras, festivales no competitivos e itinerancia, vamos a hablar del 80% se va a regiones distintas de la metropolitana. Este año ha habido ciertos cambios en relación al año pasado de la manera de distribuir esta cuota regional, que ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, nuevamente, esta primera parte de la presentación está enfocada en los cambios. Entonces, a modo general, vamos a hablar solo de los cambios y luego vamos a hablar de cosas más específicas, modalidad por modalidad o dependiendo de las preguntas que vayan surgiendo. Cuando vamos en la línea de formación y vamos a hablar de la modalidad beca, tenemos la formación técnico-profesional individual. Esto, les recuerdo, para los que ya conocen más esta modalidad, tiene que ver con que cada persona, un individuo, una persona natural, como le llamamos nosotros, se quiere formar en algún ámbito, ya sea
técnico, ya sea un posgrado, un diplomado, una pasantía, etcétera. Ahí ya la submodalidad a la que el postulante quiera postular va a depender del tipo de formación que quiera tener y el grado académico al que quiera optar. Acá los proyectos, y que este es un cambio en relación al año pasado, es obligación que contemplen actividades de transferencia de conocimiento a personas o entidades del sector audiovisual, exacto, para entidades del sector audiovisual, y para el desarrollo de esta actividad se podrá pedir con cargo al fondo hasta un 2% del total solicitado. Esto es un cambio en relación al año pasado, porque si bien pedíamos que se hiciera una actividad de transferencia, no se podía pedir dinero al fondo para realizar esta misma actividad. Desde este año sí se puede, un 2%, pero de igual forma se puede. Y como ya les habían anticipado, se destinará el 50% de los recursos a proyectos de regiones distintas de la metropolitana. Acá nosotros nos fijamos en el lugar donde reside la persona que postula. A esta modalidad solo pueden postular personas naturales, entonces la región donde resida, que declare dentro del proyecto la persona, es por lo que nosotros nos fijamos para establecer estas cuotas regionales y para poder asignar los proyectos. Luego, cuando vamos a hablar de la misma línea de formación, nos vamos a ir específicamente a otra modalidad, que es la formación técnica o profesional grupal. Como les había dicho anteriormente, esta modalidad es formar un grupo, ya sea un gremio, una entidad, una persona natural o una persona jurídica, un gestor cultural, etcétera, crea proyectos para formar profesionalmente a terceros. Y esa parte es bien importante, porque eso es lo que lo diferencia de la otra modalidad que les comentaba, que habla de formación de público. Esto, o sea, si yo tengo un proyecto que está enfocado a todos, a un público muy abierto, queda muy ambiguo a quién está dirigida la formación. Acá es muy importante definir eso cuando uno está ejecutando o elaborando un proyecto. En estas ambas modalidades, cuando vamos a hablar de la formación técnica, profesional o grupal y la formación de público, como estamos viendo acá en la pantalla, viene un cambio en relación al año pasado, porque la cuota regional se va a entregar dependiendo del lugar en que se ejecuten las actividades. Entonces la cuota regional va a ser válida solamente si las actividades se ejecutan íntegramente en regiones del país distintas de la metropolitana. Y cuando hablamos íntegramente, les decimos todas las actividades declaradas en el cronograma de actividades, y todas las actividades tienen que decir distinta de la metropolitana, no puede ser Santiago. Y eso es para ir también fomentando capacidades en regiones. También dentro de las cosas obligatorias, es que será de carácter, que también es un cambio en relación al año pasado, va a ser obligatorio que se ejecuten en al menos 2 regiones del país la misma actividad, o sea, tú vas físicamente a 2 regiones del país o contemplas participación de residentes de al menos 2 regiones del país, ya sea por medio de beca u otro medio verificable que asegure dar cumplimiento a esta medida. Entonces, ustedes dentro del proyecto, dentro de la formulación y la documentación que nos presenten, tienen que decir claramente cuál va a ser la forma en que ustedes van a asegurar estos cupos. Nosotros, como les digo, ahí pusimos ejemplos becas. No sé qué otros ejemplos se les puede ocurrir a los postulantes, pero en el fondo dentro del proyecto ustedes van a decir si quieren si el proyecto es de Coquimbo, necesitan que hayan 2 regiones, participantes de residentes de al menos 2 regiones, ustedes pueden asegurar gente de Coquimbo y gente de Valparaíso, por ejemplo. Y eso también puede ser por becas, entonces pueden haber convocatorias dirigidas para asegurar que ese tipo de personas, cuando nosotros hablamos recuerden que siempre vamos a hablar de residentes, gente que declara residencia en alguna de esas regiones, asistan a estos talleres. Ojo, que esto no es solamente que ustedes lo van a poder poner en el proyecto y después da igual si da cumplimiento. Si usted presenta un proyecto, es ganador y no cumple con esto, después va a tener problemas para la rendición. Entonces, por eso es muy importante que cuando usted habla de asegurar cupos o asegurar becas, también hayan formas o medios de que usted pueda asegurar que eso va a suceder, ya sea a través de campañas de difusión, u otros mecanismos para asegurar dar cumplimiento a esta medida.
Como les decía anteriormente, la formación técnico-profesional grupal, el 70% se va a proyectos que se ejecuten íntegramente en regiones distintas de la metropolitana, y para formación de público vamos a hablar del 50%. Otro de los cambios vienen en la línea de producción audiovisual, específicamente cuando vamos a hablar de la modalidad de largometraje de ficción y largometraje documental. Este año, como dentro de los criterios de selección, o sea, la manera en que nosotros vamos a escoger los proyectos ganadores, nosotros vamos a beneficiar mínimo 2 horas de directores emergentes y al menos 2 horas de directores con trayectoria. ¿Qué va a entender este fondo por emergente y trayectoria? Emergente, ojo que esto también se va a aplicar solo al director, el director que postula. Entonces, emergente es el que va a postular su primera o segunda obra. Cuando decimos obra, también no lo limitamos solo a largometrajes de ficción o largometrajes documentales. En el fondo, si tú eres un director y has hecho ambas cosas, esas 2 obras audiovisuales cuentan para ver si tú eres emergente o eres de trayectoria. Entonces, voy a repetir, los directores emergentes en este concurso se considera los que postulen su primera o segunda obra. Y directores con trayectoria son los que postulen su tercera obra o más. Y ante proyectos de igual puntaje se va a priorizar los que tengan contenido apto para todo grupo etario. Una cosa muy importante de este año, sobre todo a las personas que han postulado varias veces al concurso de proyectos en esta modalidad, es que este año se va a eliminar la etapa de pitching. Luego, cuando ya pasamos a la línea de producción audiovisual regional, ya le anticipé algunos de los cambios, pero dentro de las cosas... perdón. Dentro de los cambios más importantes, esto que les comentaba, que todas las etapas del proyecto tienen que ejecutarse en regiones distintas de la metropolitana. ¿Y cómo nosotros chequeamos eso? Dentro de las actividades que ustedes incluyen dentro del proyecto. Entonces ahí, por favor, ojo a todos los postulantes de regiones, a todas las restantes 14 regiones del país, por favor, fíjense mucho en eso, en que cuando ingresan a una actividad tiene que ser en alguna región, no importa que no sea la propia o de la que uno mismo va a postular, pero no puede ser la región metropolitana, si no su proyecto va a quedar inadmisible, así que por favor les pido ojo con esto. También este año decíamos que la mitad más uno del equipo de trabajo, que tiene que estar ingresado dentro del FU, dentro de la postulación, con un perfil cultura creado, que tiene que estar también incluido dentro de la ficha técnica, etcétera, tiene que residir en regiones distintas de la metropolitana. Si tu equipo de trabajo es pequeño, es de 3 personas o menos, todos tienen que residir en regiones distintas de la metropolitana. Entonces, cuando hablamos de la mitad más uno, obviamente, si tengo un equipo de 8 personas, 5 tienen que ser de regiones distintas de la metropolitana. Si tenemos 9 personas, se cuenta el número mayor. O sea, 6 personas tendrían que ser de regiones distintas de la metropolitana, y así sucesivamente, para que también no se caigan en eso. Y obviamente también siempre tienen que pensar que esta línea de concurso está enfocada a gente que reside en regiones, que audiovisualistas de las mismas regiones se vayan potenciando sus mismas obras, sus mismos proyectos, se conozcan, se interrelacionen. Puede trabajar perfectamente alguien de Puerto Montt con alguien de Valdivia, perfectamente alguien de Punta Arenas con alguien de Coyhaique, o sea, eso no hay problema. Sí hay que evitar que dentro de estos equipos de trabajo esté gente de la región metropolitana. Otro de los cambios que también hay para este año en esta línea de concurso es que se va a obligar a contemplar una exhibición en al menos un canal local o regional de TV abierta o paga, o también en una sala de exhibición regional, por supuesto. Entonces la idea es también que los mismos audiovisualistas empiecen a ver las cosas que ustedes mismos están haciendo y creando. Bueno, en el caso de la animación, que aquí me adelanto un poco, les voy a hablar también en detalle de la animación. Los postulantes podrán solicitar para 1 o 2 de las 3 etapas del proyecto que nosotros definimos en este concurso como preproducción, producción y postproducción.
y dentro del proyecto tienen que identificar claramente a qué etapa van a postular. Y aquí, bueno, esto ya viene desde que nuevamente se creó esta línea de concurso, que ya tiene varios años, es que nosotros elegimos al menos un proyecto por cada región del país, siempre que haya proyectos elegibles. Bueno, dentro de otros cambios también dentro de la línea de producción audiovisual, cuando nos pasamos a la modalidad de otro formato, este año separamos en submodalidades lo que es el videojuego narrativo, la webserie y el audiovisual interactivo o experimental. ¿Qué significa para nosotros que esté separado en submodalidades? Es mucho más ordenado y además cada submodalidad tiene asignado una cantidad de dinero que tiene asegurado, que eso es distinto de otros años, que estaban todos juntos y todos competían por el premio, se podría decir. Dentro de los cambios también importantes, por ejemplo, en webserie, que ha tenido también harto interés dentro de los postulantes, este año lo delimitamos mucho más. El año pasado era mucho más abierto, este año vamos a hablar de webseries de corta duración, que tienen que durar entre 3 a 5 minutos y tienen que ser entre 6 a 12 capítulos. O sea, ese es un mínimo requisito para poder postular. Luego, también en el ámbito del videojuego narrativo, este también está como su modalidad, tuvo hartos cambios. También lo dividimos, se homologó un poco lo que es la animación y también lo dividimos por etapas. Y para lo que es el videojuego narrativo, los postulantes van a poder postular para 1, 2 o para las 3 etapas en este concurso, que también las llamamos preproducción, producción y postproducción. También les pedimos que sean muy claros dentro de los proyectos y ahí se identifiquen muy bien y digan a qué etapa se va a estar postulando. Luego, cuando ya vamos a hablar del audiovisual experimental, se podrán postular proyectos que trabajen sobre el lenguaje y estética del audiovisual y se materialicen en obras que no estén dentro de las formas tradicionales de representación, de formato y género determinado. Siempre lo que es el audiovisual experimental es súper difícil explicarlo a los postulantes, y los mismos postulantes también es difícil categorizarse. En el fondo, la idea es que cuando hablemos de audiovisual experimental, siempre tratemos de alejarnos de lo que nosotros entendemos como la formalidad en el ámbito audiovisual cuando hablamos de cosas ya muy establecidas, como lo son el corto, el medio, el largo, formato establecido o géneros establecidos, como son la ficción, la animación o el documental. Cuando hablamos de audiovisual experimental puede ser interdisciplinario. Acá también es muy importante la interacción que tenga este mismo material audiovisual con el espectador. Entonces, proyectos comunes en estos ámbitos son como el crea tu propia historia, todo obviamente siempre ocupando el lenguaje audiovisual. Hay diferentes maneras de narrar historias, he visto proyectos como en web que tú vas pinchando así como qué tipo de historia querés que te cuenten dependiendo de los espacios. Voy a parar un segundo, mi compañero, mándame la presentación, por favor. Y no me desconcentre. Muchas gracias. Eso. Bueno, audiovisual experimental siempre es más difícil y en verdad si tienen preguntas muy específicas sobre esto, lo mejor es que nos llamen o ya nos manden sus preguntas por los canales de ayuda como más específicos. Luego, bien, grandes cambios vienen también cuando vamos a hablar de implementación de equipamiento. Este año casi se duplicaron los montos disponibles cuando vamos a hablar de implementación. Y también, este año también incluimos dentro de los criterios de selección que vamos a propender a desarrollar o financiar iniciativas en localidades donde no existen espacios de exhibición de cine nacional como complejos multisala. O sea, también la idea es tratar de llegar a espacios que estén en todo Chile, tal vez no necesariamente concentrarse en las ciudades capitales más grandes, o tal vez sí, esa es la necesidad, y eso es lo que los mismos proyectos nos van a tener que ir transmitiendo. Este proyecto, esta modalidad de concurso tiene una cuota regional del 75%. Y luego, cuando vamos a hablar de la línea de difusión e implementación, vamos a pasar a la modalidad festivales.
En nuestros festivales no competitivos e itinerancia también hubo un cambio en relación al año pasado en la manera en que nosotros vamos a mirar la asignación regional. Este año, para nosotros asignar los recursos a regiones distintas de la metropolitana, nos vamos a fijar en que se ejecuten íntegramente en regiones distintas de la metropolitana. Nuevamente voy a volver a repetir, cuando hablamos de que se ejecuten íntegramente, es que todas las actividades que ustedes ingresan en el FUP, o sea, en la postulación, uno siempre se identifica con un lugar donde se van a ejecutar, y ese lugar donde se van a ejecutar tiene que ser cualquier región, que no sea la metropolitana. ¿Ya? Entonces en eso vamos a hacer mucho énfasis, porque no van a poder optar a este 80% si es que no se ejecutan todas las actividades en regiones del país distintas de la metropolitana. Y también hay una, como se podría decir, discriminación positiva a las muestras, festivales no competitivos e itinerancia que se ejecuten actividades en al menos 2 regiones o provincias del país. Bueno, las cosas nuevas, las novedades de este año sí ya más grandes, creación de líneas, modalidades, vamos a ir ahora en guión. Dentro de la línea de guión tenemos la modalidad de desarrollo de guión, y este año es nuevo que se creó una submodalidad de ficción y animación para público infantil, ¿ya? Entonces, este año se creó esta nueva submodalidad. Ojalá la idea, me encantaría que llegaran varios proyectos a ver cómo funciona también y ver cómo se pueden ir modificando año a año. Luego, se los había anticipado algo, pero vinieron a este diseño 2017, hubo varios cambios en el ámbito de la animación. Si bien financiábamos animación años anteriores, este año se creó como una modalidad donde se les asegura recursos, se aumentaron los montos máximos, los cortometrajes se aumentó a 35 millones, los largometrajes se quedaron en 200, pero toda esa cantidad de dinero va a estar asegurada para todo lo que es el ámbito de la animación. La animación, como les decía, se separó de lo que nosotros lo entendíamos años anteriores y este año se va a poder cubrir por etapas. Eso significa que, por ejemplo, tenemos 3 etapas, que son la preproducción, la producción y la postproducción. Cuando en este concurso, en los cortometrajes, los postulantes van a poder optar a 1 o 2 etapas. Entonces, dígase, tal vez los proyectos ya tienen la preproducción, y aquí en este concurso van a optar a la producción y postproducción. O tal vez en este concurso ustedes tienen un proyecto muy ambicioso y no les alcanza el dinero que nosotros estamos destinando para este concurso y solo presentan una etapa, solo la preproducción, por ejemplo. Pueden optar 35 millones solo para la preproducción. Entonces, cuando ustedes tienen que ir justificando su solicitud presupuestaria en cada proyecto. Pero cuando hablamos de cortometraje es 1 hasta 2. Cuando ya vamos a hablar del largometraje, solamente se puede optar a 1. Entonces, este primer año, por ejemplo, podrían optar solo a la preproducción por 200 millones, cuando ya terminen toda esa etapa, al año siguiente o 2 años más, dependiendo de los procesos propios del proyecto, podrían optar a la etapa de producción y así sucesivamente. O sea, si quisieran ser financiados por fondos estatales en toda la cadena entera de producción, dígase la pre, la producción o la post, tendrían que estar postulando 3 años seguidos cuando hablamos de los largometrajes. ¿Ya? Y les pido que lean bien en detallado en base, porque al hacer esta separación nos vimos obligados también a detallar muy bien qué se entiende por cada etapa. Y ese detalle está muy claro en las bases de concurso. ¿Ya? Así que ahí los invito a leerla detenidamente. Y luego, también una de las novedades de este año es que incluimos una línea de distribución con fin de integración de audiencias de personas con discapacidad. ¿Esto qué es? Crear DVD o Blu-ray que tienen que ser de cine chileno, pueden ser películas antiguas, pueden ser estrenos 2017, dependiendo de las gestiones que ustedes hagan con los mismos directores o no. En el fondo ustedes tienen que asegurar para la postulación a este concurso 3 títulos, o sea, 3 películas, de los cuales tienen que hacer 250 ejemplares de cada título, y estos títulos es obligatorio que contemplen subtítulos en español,
audiodescripción, lengua de señas y subtítulos descriptivos, ¿ya? Y ya, en el fondo, nuestro trabajo, tenemos que tratar de asegurar la calidad de esta documentación, de lo presentado y del resultado final. Entonces también esto nosotros pedimos que sea certificado por una entidad competente o por personas competentes dependiendo de lo que se quiere certificar. Y ahí ya está en la habilidad de los mismos postulantes de ver con quién se pueden asociar. La CENADI siempre nosotros también son unos socios estratégicos para nosotros también consultar la elaboración de estas bases y también puede ser de ayuda a los mismos postulantes. Luego también, bueno, todos los que están invitados a esta capacitación online son personas que ya tienen que haber iniciado una sesión en el sistema, ya más o menos se habrán enfrentado a esta nueva plataforma que es como la antigua, pero no es la antigua. Entonces vienen hartos cambios que nos gustaría hacer énfasis en algunos. Bueno, perfil cultura ya se ha difundido harto, entonces les pido también que con tiempo todos se creen su perfil cultura, todo el equipo de trabajo que ustedes inviten a sus proyectos tiene que estar inscrito en el perfil cultura. Entonces ese trabajo que es un poco más aburrido, les sugiero que lo hagan con tiempo, que reúnan la documentación, que no se queden abajo por tonteras o por estar haciéndolo a último momento. Otra cosa que es muy importante hacer énfasis, que es lo que estamos presentando, mostrando ahora en la presentación, es que este año estamos como haciendo harto énfasis como institución en el tema de la contratación de nuestros artistas, de las mismas personas que están incluidas dentro de los proyectos. Entonces, años anteriores esto era un poco más complicado, uno ponía un monto total nomás de lo que le iba a pagar y uno asumía que ahí estaba incluido todo tipo de honorario o de tipo de contrato que existan. Este año les pedimos a los postulantes que especifiquen claramente qué tipo de contrato va a estar asociado a las personas que ustedes están incluyendo dentro de sus equipos. Entonces está la contratación honorario, está lo que es el contrato de trabajo normal y está lo que es el contrato de trabajadores de las artes y el espectáculo, que es un poco más complicado y la gente del fondo audiovisual, nosotros llevamos hartos años siendo bien enfáticos en esto y molestando harto para que la gente cumpla con lo que es este tipo de contratación. Y también, nuevamente, si tienen ahí varias consultas, también nos pueden hacer llegar. Hace poco, yo le voy a pedir a Natalia ahí que después me recuerde el link, subimos dentro de preguntas frecuentes un instructivo bien largo y detallado sobre los tipos de contrato, cómo hacerlo, cómo contemplarlo. Entonces ahí también los invito a ver dentro de la página www.fondosdecultura.gov.cl, dentro de preguntas frecuentes, hay una sección que es ayudas, preguntas frecuentes, perdón, tipos de contrato. Entonces ahí también los invito a revisarlo bien, que nos demoramos harto en hacer estas cosas, así que por favor véanlas. Bueno, y para el mundo del cine, antes de cambiarme de página, siempre nosotros hemos hecho énfasis en que se apoyen en Sintesis, que es el sindicato de técnicos, que nosotros todos los años les consultamos sobre los boletines, se puede meter a su página, que también están los boletines informativos de cómo contratar bajo contrato de trabajadores del arte y el espectáculo, están los porcentajes, hay ejemplos, te ayudan a ver cómo contratar a las personas. A ver, vamos a hacer un pare también en esto. El fondo audiovisual, algo que siempre es bien discutido, que es bien polémico, nosotros tenemos dentro de las líneas de producción audiovisual, dígase, cortometraje, largometraje y producción audiovisual regional, que también tú puedes postular a un cortometraje o un mediometraje, exigimos que se complete un formulario de presupuesto detallado, ¿ya? Y dentro del formulario de presupuesto detallado siempre hemos pedido que se especifique este tema de la contratación a los artistas, al equipo de trabajo, al equipo técnico y artístico. Y en eso también hacemos harto énfasis. Desde el año pasado también nos pusimos bien pesados con eso, de que efectivamente les pido que lean muy detalladamente cómo en base nosotros pedimos que se rellene este formulario. Este año también tratamos de hacerlo lo más explicativo posible y pusimos unas instrucciones de qué es lo que hay que rellenar en cada parte.
¿ya? Entonces ahí también les pido que por favor la rellenen con mucho detalle. Si encuentran algún error, algo que no entiendan, escríbanos con tiempo, ¿ya? Eh, ahí eh, es donde nosotros también, a ver, este instructivo que yo les digo que está en preguntas frecuentes especifica cuándo uno tiene que contratar a la persona. Nosotros siempre hablamos de que en el audiovisual de cuando hay una relación de dependencia, uno tiene que hacer un contrato de trabajadores del arte y el espectáculo. Relación de dependencia va a depender de la mecánica, del tipo de trabajo que usted esté desarrollando con la persona que va a contratar, de su empleador, ¿ya? Eh, hay una instancia que es totalmente irrenunciable, que es la etapa de rodaje, ya que nosotros estamos hablando de nuestro medio que es mucho más específico en el ámbito audiovisual, todos entendemos lo que es la etapa de rodaje, y en la etapa de rodaje, por lo menos cuando vamos a hablar de ficción y documental, ahí sí o sí o sí o sí usted tiene que contratar a su equipo técnico y artístico, a todo el que esté incluido. Si no lo hace, va a quedar fuera del concurso, eso ya es un criterio de admisibilidad, así que por eso le digo que le dedique harto tiempo a esta sección, ¿ya? Las otras etapas, ya sea la preproducción o la postproducción, va a depender de la relación que usted establezca con su empleado, dependiendo si es que necesita aplicar este tipo de contrato o no. Y eso lo idealmente es que sea lo más claro posible en eso para no tener problemas ni de evaluación ni de admisibilidad. Luego también algo nuevo, los que fueron beneficiados en el concurso anterior se encontraron con este regalito, esta sorpresa que vino que nos impusieron a nosotros, que son las actividades de difusión en establecimientos escolares. Este año, un poco la idea es sistematizarlo un poco. Esto es una obligación para todas las personas que postulan a un fondo de cultura, el fondo que sea, ya sea nosotros, audiovisual, el mejor fondo, o libro, o música, o fondar, que somos distintos de fondar, hay que decirlo, todos se van a ver enfrentados a esta sección cuando ingresen al formulario de postulación. La actividad de difusión en establecimientos escolares no va a ser evaluada. Sí tiene que incluirla, sí tiene que rellenar esta parte, sí tiene que rellenar todo lo que le preguntamos, pero no va a ser evaluada. Pero si usted sale ganador, usted ya tiene la pega hecha y después cuando va a firmar convenio, usted rectifica, sí, lo que yo puse en el proyecto, voy a hacerlo y voy a hacer una linda retribución a establecimientos escolares que por recibir fondos estatales es lo mínimo que podemos pedir. Luego, eso es como a grandes rasgos lo que es el fondo audiovisual. Aquí la Nati al lado mío ha estado tecleando como loca, tratando de responder preguntas lo más rápido posible. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Si no alcanzamos, ahí nuevamente les vamos a reforzar los canales de ayuda. Acá les voy a mostrar acá en la presentación como una visión como bien esquemática de lo que es el concurso. Nuevamente, tenemos el ámbito de formación, les voy a hacer este resumen rápido, ¿ya? Tenemos el ámbito de formación, las líneas de concurso son formación e investigación. Cuando hablamos de formación, la primera modalidad es becas, ya les hablé que son becas para formarse uno mismo en la institución y en el lugar o con quien usted quiera. Luego, cuando vamos a hablar de formación técnico profesional grupal, es para capacitar profesionalmente a terceros en el ámbito audiovisual, ¿ya? Nunca me falta el año en que uno quiere ir a estudiar inglés afuera, entonces eso no, solo ámbitos audiovisuales aquí, por favor. Y luego ya está por último la formación de público, que es formar a terceros que no tengan vinculación con el ámbito audiovisual. Entonces, que no tengan vinculación, pueden ser niños, escolares, niños de pre-kinder, puede ser tercera edad, puede ser gente como uno, pero de otros ámbitos que se complementan en el audiovisual. Entonces ahí el mismo postulante va a tener que ir argumentando cuál es la necesidad de este sector al que quiere formar. Luego tenemos la línea de concurso, como les decía, de investigación, que son investigaciones vinculadas al ámbito audiovisual. Y en el amplio espectro que eso se entiende, ya pueden ser investigaciones de algún cineasta en particular, de algún movimiento, de alguna época, vinculadas con televisión también puede ser, o de estudios de audiencia, es bien amplio, ¿ya?
Luego, cuando vamos a hablar de creación y producción, que es el ámbito más grande, donde entregamos más dinero, el que a la gente le gusta más, cuando ya vamos a hablar de guión, entonces tenemos desarrollo de guión, que tenemos la submodalidad de ficción y animación, que acá postula muchísima gente, así que ahí los animo a que no pierdan las esperanzas cuando me llaman y dicen perdí con un puntaje muy alto, y es porque recibimos muchísimas postulaciones. La nueva submodalidad que les hablé hace un rato, que vamos a hablar específicamente que está enfocado a público infantil, tiene un monto específico, un monto reservado, así que ahí les incito a sacar los guiones que tenían escondidos y empezar a financiarlos, a ver si podemos convertir más películas con este enfoque. Luego tenemos la modalidad de reescritura de guión de ficción y animación. Acá tú ya para postular tienes que tener una primera versión de guión, ¿ya? Así que ojo con eso. Aquí postulan menos personas, pero también es bien ruda la competencia, ¿ya? Y luego, por último, está la modalidad de desarrollo o reescritura de guión documental. Acá va a depender del nivel de avance, si postulas a desarrollo documental, o sea, desarrollo de guión documental, o a reescritura de guión documental. ¿Ya? Va a depender de qué tan avanzado esté tu investigación. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo ahí que si pueden mostrar alguna respaldo audiovisual, algo que hayan grabado, algo que potencie su proyecto, mucho mejor, dedito para arriba, ¿ya? Bueno, uno de los cambios que todas las líneas de guión este año se pidió que hubiese un asesor del proceso de escritura de guión, como obligatorio. Entonces también les recomiendo que esto lo hagan con tiempo. El asesor dentro de la documentación obligatoria se pide que venga con una carta firmada, se pide que dentro del formulario que haya una planificación de asesoría, o sea, que no sea alguien que lo pongan solo para cumplir con el fondo, sino que sea alguien que de verdad les ayude en su proyecto. Tienen que establecer plazos y así metodología. Luego, en la línea de producción audiovisual, nuevamente vamos al cortometraje, que siempre se ha dividido en ficción y documental. Cortometraje es entre 1 hasta 30 minutos. Si usted me va a postular un proyecto y dice 35 minutos, va a quedar inadmisible, así que ojo con la duración de los proyectos. Luego está la modalidad de largometraje de ficción, que es de 60 minutos o más. Largometraje documental, también 60 minutos o más. La animación, que lo hicimos ahora una modalidad, que uno puede postular a cortometraje o largometraje. Ojo también en estas líneas con la cantidad de páginas del guión, o sea, y toda esa información está súper detallada dentro de la documentación obligatoria, así que léanlo con mucha calma. Los otros formatos que también se los anuncié que tenían estos cambios, las submodalidades de videojuego narrativo, de webserie y de audiovisual interactivo y experimental. Y por último, dentro de creación y producción, está la línea de producción audiovisual regional, que financiamos todos los géneros que son ficción, documental y animación. Aquí queremos que lleguen proyectos de regiones, únanse con sus compañeros, potencien sus proyectos, etc. Por último, lo que es el ámbito de circulación, entonces tenemos lo que es la difusión e implementación, entonces tenemos difusión en medios electrónicos, que esto por lo general son creaciones de páginas web, continuidad de páginas web, pero todo relacionado con el ámbito audiovisual, ¿ya? Eso es muy importante. Que también todos los años llegan proyectos que son en otras disciplinas, pero en este concurso, en este fondo, solo financiamos proyectos que tengan el audiovisual como tema común, ¿ya? La otra modalidad es la implementación de equipamiento, que también ya se las anuncié, y por último está la modalidad de festivales, que primero tenemos la submodalidad de muestras, festivales no competitivos, itinerancia, y luego tenemos la submodalidad de festivales competitivos, que son, como dice su nombre, y valga la redundancia, donde tienen alguna sección en competencia, ¿ya? Y por último, tenemos la línea de distribución con fin de integración de audiencias de personas con discapacidad, que es esto que les conté antes, que son creaciones de DVD, al menos 3 colecciones, cine chileno, 250 ejemplares, con subtítulos para todo tipo de audiencia de personas con discapacidad. Luego, pequeñas recomendaciones, que independiente de la postulación a estos fondos, es necesario pensar el proyecto que quiere realizar.
De ahí usted ve si existe alguna línea de concurso donde se quiera meter, o si más o menos se acopla alguna línea que nosotros ofrecemos, etcétera. Pensar la estrategia de tu proyecto, identificando los puntos fuertes, los puntos débiles y cómo abarcarlos. ¿Ya? Revisar los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Esta parte es muy importante. La gente por lo general llega hasta la página 20 y las bases tienen 40 páginas. Entonces, léalo hasta el final, vea qué cosas tiene a favor, qué cosas tiene en contra, qué puede potenciar, etcétera. Luego, ser prolijo, revisar la ortografía, nunca está de más, sobre todo la gente que postula guión, por favor. Eh, y la redacción, que tiene que ser entendible por cualquier persona que lo lea. Súper importante también, no sé, sus amigos que no están vinculados con el ámbito audiovisual les pueden pedir que lean los proyectos, de repente nos encontramos con unas cosas horrorosas. Bueno, eh, entonces también eso siempre es bueno para ver si a veces uno tiene los proyectos tan interiorizados, tan de uno, que no logran expresarlo en el papel, y por eso siempre es bueno que otra persona lea los proyectos. Muy importante, realizar las consultas con anticipación en los canales de atención. Obviamente, el día del cierre del concurso, no quiero que me anden llamando. No, no, es verdad, pero ese día vamos a estar colapsados, vamos a estar corriendo, subiendo, bajando, así que si hay un problema, lo ideal es que usted lo pueda detectar con tiempo para nosotros poder ayudarlo, pero estando encima, y si son muchos los problemas, eh, pucha, la idea es poder ayudarlos a todos, así que con tiempo, por favor, postulen con tiempo, no el último día, aunque sea el día anterior, con eso ya soy feliz. Eh, revisar reiteradas veces la formulación del proyecto, la documentación adjunta, leer en detalle lo que nosotros pedimos por base. Les voy a dar tips bien tontos. Las cartas de cofinanciamiento, todas van firmadas, todas firmadas a mano, con una linda firma que tenga cada persona. Por favor, las puede escanear, pero que estén todas firmadas. No aceptamos cotizaciones, son cartas. Dice claramente ahí el documento, por favor, entregue una carta firmada. ¿Ya? Si no me venga con cosas raras y no fotos de los objetos que compró, cosas así, cartas. ¿Ya? También la gente se cae en cosas tontas como hay líneas de concurso que especifica la extensión de los documentos, un mínimo, un máximo de tantas páginas, no se pase de eso, no ponga fotos solo por poner, porque si se pasa de esas páginas va a quedar inadmisible, eh, y cosas así, ¿ya? Así que leer muy bien la documentación adjunta cuando vaya, antes de enviar su proyecto. Y bueno, ya le había dicho, pero nunca está de más decir, enviar el proyecto días previos del cierre y revisarlo con anticipación, ¿ya? Y por último, les voy a decir los canales de ayuda. Eh, aquí están los canales de ayuda, por favor, el teléfono. Ahí se lo estoy mostrando en la pantalla. El de Santiago es el 2618-9250. Valparaíso, que es el call center. Bueno, el anexo, o sea, el código ciudad es 32-232-6000. Atendemos de lunes a jueves de 9 a 6. Por favor, no me anden llamando a las 8 de la noche. Me encantaría no estar acá trabajando ya. Así que llámeme antes, en horario oficina. Y los viernes trabajamos hasta las 5. No es que todos nos queremos ir temprano a la casa. Así que tampoco me llame a las 6 ni a las 8. ¿Ya? Y por último, el Sistema de Información y Atención Ciudadana, que es el formulario SIAC. Estos nombres tan raros que le pone la gente, pero es el formulario SIAC, que esas preguntas nos llegan directamente a nosotros, nos tomamos el tiempo de contestarlas, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, pero también con tiempo, por favor, ¿ya? Les voy a dejar igual los canales de ayuda en pantalla, y no sé, Natalia, si hay algunas preguntas. Millones. Uh, Tenemos muchas preguntas, pero me gustaría que canalizáramos varias. Exacto. Dando Miren, tips. les propongo algo, chiquillos. No se me vayan, por favor, que no quiero bajar el rating, una vez que tengo que cumplir algo. Eh, vamos a leer un par de preguntas y vamos a leer algunas en voz alta para ver si tal vez somos varios los que tenemos estas dudas. Entonces voy a parar 30 segundos, las leo rápido y aquí las vamos comentando, ¿ya? Así que no se vayan.
Ya chicos, entonces aquí me dicen por interno que tenemos hartas dudas con animación. Me parece bien, igual esto fue un gran cambio. Obviamente el tema del Oscar a principio de año ayudó mucho a que se movieran acá hartas cosas en el consejo, se aprobaran cosas nuevas, cambios. Entonces vamos a hacer énfasis en eso. Entonces, en el fondo vamos a partir de la base que la animación es un formato distinto de lo que es la ficción y el documental en términos de producción. La manera en que se hace animación es totalmente distinta, partiendo porque la mayoría en general no existe la instancia de, comillas, rodaje, entonces eso ya lo hace más particular. Por eso, el primer cambio fue cambiarle los nombres a las etapas y no son los mismos nombres de lo que es la ficción y el documental, sino que este año vamos a hablar de la etapa de preproducción, producción y postproducción. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Y como les decía, en bases de concurso está súper definido qué entendemos por cada etapa. Entonces ahora igual lo vamos a detallar en mayor medida. Más que entendemos por cada etapa, acá lo que quisimos hacer por las bases de concurso fue decir cuándo está finalizada cada etapa, cuál es el producto final que nosotros entendemos de cada etapa. Entonces, obviamente, si tú quieres postular a la preproducción, partís de un proyecto incipiente, que no tiene tanto nivel de desarrollo. Entonces, también la documentación obligatoria, hay alguna que es común a esta etapa y hay otra que es más específica a la post o a la producción, etcétera. En el fondo, si tú quieres postular a la preproducción, tienes que tener contemplado que el producto final que vas a tener va a ser la entrega de un animatic correspondiente al total de la película, o sea, de principio a fin. Y esto tiene que incluir diálogo, de haberlos, una propuesta musical, que pueden ser referencia, además de un libro de arte que contemple todo el desarrollo visual del proyecto, desde personajes, estilo gráfico, color script, fondos, pops, lip sync y todos los aspectos visuales y estéticos que sean necesarios para la realización del proyecto. O sea, para toda la gente que va a postular al ámbito de la animación, todos saben lo que es un animatic y acá está definido lo que nosotros esperamos que ustedes tengan como un resultado final. ¿Ya? Entonces, voy a explicar las etapas individuales. Cuando vamos a hablar de la producción, acá si ustedes, por ejemplo, solamente van a postular a la producción, ustedes ya realizaron la etapa anterior, nosotros asumimos que ustedes ya realizaron la etapa anterior, entonces ustedes ya tienen que tener un animática para poder postular a la producción, ¿ya? Y luego, como producto final de realizar todo el proceso de producción, ustedes tienen que entender, o sea, tienen que tener el producto final que va a ser la entrega de un offline del total de la película, el cual incluya la animación de personajes y pops, backgrounds, diálogos y composición musical. Todos estos ítems en su acabado final. ¿Ya? Entonces, si usted, por ejemplo, va a postular a preproducción y producción, el resultado final de ambas etapas tiene que ser un offline, porque eso es lo que nosotros esperamos, que es hasta la finalización de la etapa de producción. Si usted ya hizo, por ejemplo, la preproducción y la producción y solo quiere postular a la etapa de postproducción, se entiende que usted ya va a tener un offline y para lo que nosotros le vamos a dar dinero es para la entrega de una película finalizada, o sea, un online, considerando el color, la postproducción de imagen y los sonidos acabados. ¿Ya? Entonces, hay que pensar bien que va a tener que ir leyendo esta definición que está en base, de hecho está en la página 6 de producción audiovisual, 6 y 7 de las bases de concurso, y estos son los materiales que nosotros entendemos por productos finales. Y ahí, dependiendo del nivel avance, de lo que ustedes se pueden comprometer, ustedes van viendo a qué etapas van a postular. ¿Ya? Luego, con regional, en la línea regional también surgían algunas dudas. Denme un segundo, vamos a parar un ratito para poder leerlas rápido y compartirlas con todos.
Ya, no se me vayan. Ya, entonces hay más duda con la línea de producción audiovisual regional. Acá vamos a hacer énfasis, un poco para que entendamos desde cero. Ojalá, por favor, espero que haya mucha gente regional escuchándolo. Le mandamos un saludo a todos. La línea de producción audiovisual regional está pensada para la gente de regiones, ¿ya? O sea, la idea es que el responsable resida en una región distinta a la metropolitana. A la vez, todo el equipo de trabajo, idealmente, sea de regiones distintas de la metropolitana. La idea no es hacer como falsas postulaciones de gente de Santiago que declara su casa en la playa o como cosas así, sino que la idea es potenciar las habilidades, las capacidades técnicas de nuestros compañeros de regiones, etcétera, que los proyectos se formulen desde allá. Entonces voy a hacer nuevamente énfasis en que lo que nosotros financiamos en esa línea son cortometrajes, que es de 1 a 30 minutos, y mediometrajes, que es de 31 a 59 minutos. Si usted es de regiones y quiere hacer un largometraje, va a tener que postular a la línea nacional, ¿ya? La regional, específicamente, solo financiamos estos dos tipos de formatos, ¿ya? Y como nuevamente financiamos ficción, animación y documental. La animación se va a homologar a lo que les acabo de explicar de la lógica de animación, de financiar etapas. En cortometraje se pueden financiar una o dos etapas, el mediometraje se va a homologar a lo que es el corto, entonces también se puede financiar una o dos etapas, ¿ya? Y esto va a ser la línea regional. Entonces, nada, pues los invito a hacer alianzas con los compañeros de regiones y tratar de potenciar historias que son propias de allá. Esa es un poco la idea de ahí. También me decían que había como duda o hartas preguntas con el tema de guión y el asesor. La línea de guión exige en cualquiera de sus modalidades que haya algún asesor. Un asesor para el proceso de escritura de guión. Este asesor lo escoge usted, ya sea, puede ser un asesor que tenga trabajos parecidos a los de lo que usted quiere realizar, entonces puede ser alguien con afinidad, tiene que ser alguien que establezca una dinámica de trabajo, puede ser nacional, puede ser extranjero, ahí nosotros no tenemos límites, ¿no? Nosotros no exigimos que sea de un lado u otro. Nosotros solo le pedimos que haya un asesor de guión comprometido para su proyecto. Cuando decimos comprometido es que tiene que ser alguien que esté dentro del proyecto, o sea, este asesor de guión tiene que tener un perfil cultural, tiene que hacerse una sesión, usted tiene que ingresarlo a su proyecto, tiene que estar dentro del equipo de trabajo y usted puede asignarle o no honorarios dependiendo del acuerdo que usted tenga con el asesor. Por lo general, este fondo de escritura de guión está pensado para eso, que usted tenga plata para escribir, sentado en su casa o investigando y que tenga dinero para pagar un asesor, que sea alguien que esté leyendo las cosas, estableciendo ciertas dinámicas de trabajo. Entonces, les recuerdo, es obligatorio tener un asesor, es obligatorio presentar una carta firmada por este asesor, una dinámica de trabajo, una planificación de trabajo con este asesor, y tiene que estar incluido dentro del perfil cultura. ¿Ya? Eso es muy importante porque cuando de repente no es gente tan cercana, usted va a tener que pedirle que se haga un perfil cultura, usted va a tener que ingresarlo dentro de su proyecto, va a estar dentro de su equipo de trabajo y por eso también va a ser evaluado. ¿Ya? Nos quedan pocos minutos, así que por Natalia vamos a estar leyendo algunas preguntas así como comunes, así que pongamos la cámara, ya para que no estén viendo tan aburridamente la parte de allá. Hola. Así que, Nati. Acá hay una pregunta que le han mandado, acá hay una pregunta que le han mandado varias veces. ¿Es posible postular a la modalidad de festivales, submodalidad de festivales competitivos y a la vez modalidad de difusión, pensando en una parte específica del festival en difusión en medios electrónicos que no estaría considerado en el proyecto postulado en la modalidad del festival competitivo? Está súper enredado, digámoslo de nuevo, otra lengua. Sí, Es fácil. El festival competitivo puede postular a la modalidad de medios electrónicos para realizar... Perfecto, no hay condiciones. La única condición que hay este año, que es bien importante, es que si tú vas a postular un festival competitivo, el mismo proyecto, o sea, el mismo responsable, no puede postular la itinerancia, por ejemplo, a la modalidad A. Ahí van a quedar los dos inadmisibles. Entonces eso también, ojo, o sea, o postulas tu festival competitivo o postulas tu línea itinerancia o tu muestra, ¿ya? Eso es importante.
Sí, aclarar que también consultan por actividades que tienen que ver con la preproducción en la modalidad de rodaje y postproducción. Como la modalidad tiene nombre de rodaje y postproducción, Exacto. se entiende de que no podrían contemplar recursos, que no es así. No, acá el rodaje y la postproducción, acá la preproducción siempre la hemos entendido como la preproducción de rodaje. O sea, uno no puede entrar en un rodaje sin haber hecho una pre, entonces no es el proyecto, no es en la etapa de desarrollo propiamente tal, sino que la entendemos como la pre-rodaje, entonces eso sí es financiable. Ojo, porque en el formulario de presupuesto detallado está la etapa y siempre se ha podido rellenar. Lo que está separado es la etapa de desarrollo, entonces eso sí se puede ver dinero, la preproducción de rodaje. Sí, Otra cosa bien importante de los festivales, antes que se me olvide, es bien común que los festivales competitivos a veces tienen otros tipos de proyectos que no los inhabilita. Como decía Natalia en el ejemplo, festival competitivo puede a la vez tener una página web, o a la vez puede tener un proyecto de formación de audiencia, o a la vez un proyecto de formación técnica y profesional grupal. O sea, esas cosas sí se pueden ir compatibilizando. Lo importante es que cada proyecto en sí mismo sea único, o sea, cada uno se pueda realizar sin depender del otro fondo, porque acá esto es un concurso proyecto y no podemos asegurar los financiamientos a todos estos tipos de proyectos. sí. Otra pregunta que ha surgido bastante es si el desarrollo de guión que tenemos nosotros se confunde mucho con el desarrollo del proyecto que son actividades que financia Corfo. El desarrollo de guión es una parte de las actividades que se desarrollan, valga la redundancia, en el desarrollo de un proyecto. Por lo tanto, si van a solicitar recursos a nuestros fondos para la escritura de un guión o reescritura de un guión, esas actividades no las van a poder solicitar al otro fondo de concursos que es el CORF. Exacto, o sea, siempre nosotros los entendemos como somos fondos amigos, complementarios, pero si tú nos vas a pedir dinero para esta etapa a nosotros, esa misma etapa no la puedes pedir a Corfo. Entonces, siempre vamos a ser complementarios. Y para las personas que se están recién iniciando, la diferencia entre el desarrollo de guión con la reescritura son los objetivos que tiene cada modalidad. El desarrollo de guión tiene por objetivo poder obtener tu primera versión del guión. Exacto. Y en cambio la reescritura es poder obtener tu primera versión final, por lo tanto tú ya postulas con un guión que está en desarrollo. Exacto, en desarrollo tú postulas con una idea y en la reescritura ya postulas con una primera versión de guión. Y la gente que ya vinculada a este medio sabe que para poder llegar a una primera versión de guión eso ya es harto trabajo. Entonces se reconoce ese trabajo. Otra duda que surge es el tema de la modalidad de postproducción cuando se habla del primer corte. Hablamos de un primer corte cuando ya tengo la edición preliminar de una película y yo puedo solicitar recursos para seguir reforzando esa edición, para realizar actividades con todo lo que tiene que ver con la postproducción de la imagen, con todo lo que tiene que ver con la postproducción de sonido, con la musicalización. Requisito sí es tener ya un armado de la película que me cuente su desarrollo desde inicio hasta el fin. Exacto. Y muy importante, este año también pusimos dentro de las bases que si usted va a pedir dinero para la postproducción, tiene que detallarme bien las actividades que va a desarrollar, o sea, qué le falta, bien. Y ojalá eso vaya respaldado por una cotización, no es obligatorio, pero siempre es bueno, pero que estén súper detalladas las actividades. Chiquillos, llegamos hasta acá. Me cuentan que ya estamos finalizando. Espero que les haya servido. Nosotros así estamos todo este mes en esto, súper metidas en los fondos. Nuevamente les reitero los canales de ayuda para los que no alcanzamos a contestar las preguntas. Les agradezco la audiencia y eso, nos estamos viendo, postulen con tiempo. Y lean las bases de principio a fin. Y detalladamente. ¿Ya? ¿No? Hasta luego.